La noche de los hombres lobo, según el título en español, nos narra la historia de cómo la humanidad súbitamente tuvo que sobrevivir al ataque de hordas conformadas por 1 billón de hombres lobo alrededor del mundo, quienes un año antes de comenzada los eventos de la película, eran personas normales que se habían transformado en licántropos debido a la presencia de un evento conocido como superluna, que es básicamente la ocasión en que el satélite natural de la Tierra se encuentra más próxima a nuestro planeta, y que al exponerse a la luz de dicha luna en esa ocasión, la gente sufre una gran metamorfosis. No se sabe cómo, no se sabe por qué el ser humano presenta una mutación que lo convierte en eso, pero el punto es que ahora esa maldita superluna vuelve y se ha pronosticado que vendrá esta noche, por lo que la población en general se ha preparado para defenderse como puedan. Y los científicos a cargo de contrarrestar esta especie de plaga esperan finalmente tener éxito en lo que tanto han trabajado. La cinta nos cuenta la historia de Wesley Marshall, quien además de ser el líder del equipo que busca la manera de neutralizar la condición humana que altera su cuerpo, es un militar experto que ha estado al mando en diversas operaciones que involucraban pandemias alrededor del globo. El tipo lo tiene todo. Digo, no solo es bastante inteligente, sino también tiene el cuerpo de un dios griego. Antes de ir al laboratorio y corroborar sus estudios, debe tener la completa certeza que la casa donde viven su cuñada y su sobrina llamadas Lucy y Emma respectivamente, esté a salvo con reja electrificada, ventanas tapiadas, armas y agua ante la ausencia de su hermano, quien había formado esa familia y perdido la vida durante el primer incidente con los lobos. Ahora bien, ellos no son los únicos que viven en el vecindario, y entre otras personas que por ahí andan, nos presentan a una amiga de la familia llamada Regan, quien es un adolescente que vive con su madre, y también vemos más allá a un señor ya mayor llamado Cody, el cual era amante de los disparos, que sospecho votó por Donald Trump y tal parece que ha estado esperando esta noche para matar a tantos lobos como sea posible. Una vez lista la casa para sobrevivir por una noche, el tipo está listo para marcharse, aunque con cierta duda, pero es convencido por la morena de ir donde más lo necesitan y durante el trayecto podemos ver gente siendo evacuada. Al llegar al laboratorio, su equipo está listo para probar el denominado filtro lunar, el cual por cierto debe estar a cierta temperatura para que haga efecto, que en teoría debería impedir la transformación de las personas a la luz de la luna, pero debe ser testeada antes de su producción en masa y que mejores conejillos de prueba, que algunos de los que se convirtieron en lobos durante el último incidente, entre los que figuraban el esposo de una de las científicas a cargo llamada Amy. Los voluntarios son rociados y tras unos minutos, la cúpula en la que estaban es abierta, recibiendo directamente los rayos de la luna sin efecto alguno, por lo que se cree es un éxito rotundo, pero aquí vinimos a ver monstruos en acción y tras examinar la reacción en sus cuerpos, comprobamos que aparentemente la mutación generada por la superluna está creando una defensa, como si de un virus se tratara, por lo que al intentar analizar nuevamente los tejidos de licántropos, ellos empiezan a transformarse tras una hora de haberse rociado el protector, siendo esa de momento su máxima duración. Una vez transformados, el caos reina en ese lugar y uno a uno los científicos van cayendo como moscas, sobre todo porque no pueden cerrar la cúpula e impedir que sigan recibiendo la luz de la luna. Wesley y la doctora Amy consiguen escapar junto a otro de sus colegas, quien estaba herido debido al ataque ocasionado por el señor que sale al inicio de la película, quien se había transformado. Durante el escape, se topan con uno de los lobos, quien obviamente se dispone a atacarlos, pero los muchachos conseguirían entrar a una sala y resistir las embestidas del licántropo, porque contarían con la suerte de que alguien más lo estaba enfrentando a balazos. Una vez dentro, deben enfrentar la pérdida de su amigo y si eso no es suficiente, se ven obligados a salir para escapar del recinto, ya que a ese paso terminarían siendo filete para lobos. Afortunadamente encontraron armas para defenderse y contaban algunas dosis necesarias para soportar la luz de la luna, por lo que deben tener cronometrada la duración de dicha protección para no terminar transformándose. Al salir, se topan con el esposo de la doctora, a quien deciden solo confundir para no tener que matarlo y finalmente logran huir del laboratorio en un auto. Al llamar para saber cómo anda la cosa, nos enteraríamos que el hogar de la chica Regan había sido atacada y ella se encontraba afuera, esperando que le pudieran abrir la puerta, aunque claro, eso significaría arriesgarse a ser devorada, ya que aparentemente estaban rondando por ahí los lobos, pero en lo que iban discutiendo sobre permitirle la entrada o no a la chica, Wesley choca el vehículo cortando de manera brusca la comunicación y la morena ve cómo se están comiendo a quien pedía auxilio. Siendo precisamente el devorador su vecino, que se había armado hasta los dientes pero que a la primera fue convertido. Eso me recuerda a tu amigo que en los juegos de disparos tipo Counter-Strike se compra hasta chaleco y granadas, pero que al asomar la cabeza lo vuelan de un disparo. Volviendo con Wesley y la doctora, tras el choque se ven en la obligación de huir a pie, llegando a una avenida donde podíamos ver múltiples autos y que los muchachos usaban para pasar sigilosamente, ya que no estaban solos debido a la presencia de algunos lobos y a punto estuvieron de ser rastreados por su olor, pero consiguen ocultarse bajo un auto y pasar desapercibidos, aunque no estarían a salvo debido al límite de tiempo que tenían para su inmunidad, por lo que al sonar la alarma saben que están a punto de ser vulnerables,
Pero ellos no fueron los únicos en oírlo y son perseguidos por los lobos que andaban por ahí hasta que logran refugiarse en un mercado de la zona y los licántropos siendo retenidos por las rejillas de seguridad. Y nuevamente la soledad les duraría poco, ya que el lugar estaba habitado por personas, quienes estaban escépticos ante la posibilidad de una cura, pero de todas formas los dejarían ir por los túneles debido a que habían apelado a su humanidad. Pero al llegar allá son emboscados por un hombre lobo que a saber cómo llegó ahí, el punto es que los ataca y deja medio aturdidos. Pero no se los come al momento, quizás por la incertidumbre de elegir a la primera presa, por lo que al decantarse por el soldado, previo a ablandarlo un poco a punta de golpes, se abalanza sobre él, pero un fierro filudo lo estaba esperando, muriendo apuñalado. Los científicos logran escapar, pero son vulnerables a la luna por lo que deben aplicarse otra dosis. Sin embargo, la temperatura no es la adecuada ya que necesitan enfriarla. Por ello deciden cubrirse hasta cruzar la avenida y entrar a una tienda que había por ahí milagrosamente y que además contaba con un refrigerante, por lo que deben esperar un rato a que la protección esté a una temperatura adecuada para ser efectiva, y en lo que aguardaban el momento correcto para colocarse la protección antilunas, Wesley escucha un ruido y confirma que en efecto tenían compañía. Se trataba de una loba pero no como Shakira, sino que era una niñita transformada con quien intenta razonar, pero afortunadamente aparece Amy tras revisar unas cosas, quien le aplica una dosis de electricidad y noqueándola al instante. Son inmunes nuevamente, y en su andar se topan con un pequeño grupo armado que se enfrentaba a los lobos, a quienes logran espantar, pero al ver a los muchachos los espantados eran ellos y mientras discutían, los licántropos habían vuelto la carga y masacraron a los tiradores que dividieron su atención tanto en los agentes como en las bestias, por lo que terminarían perdiendo. Como nota adicional, los hombres lobo tienen cierta capacidad de raciocinio ya que usaron de escudo humano a uno de los cadáveres que había por ahí, pero su razonamiento se notaría aún mejor cuando veamos lo que pasó en casa de Lucy un poco más adelante. Dado que Wesley y Amy estaban rodeados, esta última hace de distracción para que el otro pueda conseguir el vehículo con metralleta, pero ella saldría con un plan el cual consistía en gritar más fuerte, a modo de imponer su autoridad como alfa de la manada, pero aunque no sirvió de nada ese acto ante los lobos. Si consiguió el tiempo necesario para que su compañero acribille a algunos licántropos incluyendo al gritón y el resto de monstruos se había dispersado, similar a la vez anterior, esto solo fue de bromita nomás, ya que la chica prácticamente estaba cantando victoria hasta que fue sorprendida por un lobo campero que se la llevó a comer. Debido a ello solo le queda regresar a su casa y proteger a la familia el resto que queda de tiempo. En lo que llega, les contaré qué pasó en casa de Lucy tras la muerte de Regan. El lobo Cody intentaba entrar en el hogar de la morena, el cual estaba electrificado. Primero utilizó el cuerpo de su víctima a modo de escudo y quemar los circuitos, pero ante la inefectividad de su plan, recibiría una dosis generosa de gas pimienta, quien tras echarse agua para contrarrestar los efectos nocivos, vuelve a la carga esta vez con refuerzos y lo primero que hacen es cortar la transmisión de las cámaras de seguridad y a uno de ellos se le ocurre la genial idea de tumbar un árbol bastante alto, para así aplastar la reja y tener acceso a la carne, teniendo éxito. Finalmente y de pasadita cortarían la luz en el sitio, pero no será fácil probar ese filete, ya que la chica estaba armada y dispuesta a reventar lobos, defendiéndose cuanto pudo contra uno de los licántropos que había entrado y a quien por cierto terminaría matando con un hachazo. No habían entrado más de esas bestias porque justo al lugar había llegado Wesley, quien montado en el vehículo atropella a 3 de los licántropos, quedando solo Cody en pie pero que de igual forma terminaría estampado en la cochera gracias al auto del soldado, pero no sería suficiente para neutralizarlo, ya que tras asegurarse que Lucy y Emma están bien, decide enfrentar a puño limpio a su vecino, por lo que sale para irradiarse en los rayos de luna ya que la protección había acabado y de esta forma puede luchar en igualdad de condiciones. Pero su entrenamiento no había sido olvidado del todo y consigue derrotar a su enemigo no a mordidas ni arañazos, sino que le arranca la cabeza y lo alza como si fuera un premio. Pero ahí no acaba la cosa, ya que el lobo quiere sangre y se dispone a atacar a la familia que tanto ansiaba proteger y al entrar en la casa, Lucy intenta apelar al poder del amor pero no es efectivo, por lo que solo quedaba aplicar plomoterapia, pero justo ya amaneció, por lo que utiliza la única bala que le quedaba en romper la ventana tapiada, consiguiendo así que su cuñado vuelva a la normalidad. En mi opinión, esta película es entretenida como para verla un fin de semana en la tarde ya que al tener 1 hora y media de duración aprox, no explora mucho que digamos en los personajes y tampoco explican qué pasó exactamente para que las personas muten y se terminasen convirtiendo en licántropos por una noche, siendo ese el detalle que explicaría por qué sobrevivió la humanidad al ataque de millones de lobos alrededor del mundo. Tal parece que es una combinación entre La Purga y una película genérica de zombies, aunque en lugar de los muertos nos traen a la palestra unos simpáticos lobitos, los cuales uno por ahí está acostumbrado a ver que las personas antes de transformarse deben ser mordidas por uno de esos. Pero no, acá es muy diferente. Eso sí, no sería el único concepto que tomarían a mi parecer. Según yo el camino en que evitan a los lobos e incluso cuando están en la bodega, me recuerda mucho al remake de Resident Evil 2,
con los autos a mitad de la calle tener que entrar a una tienda con sorpresa incluida. Y ya para el final cuando tiene que enfrentar a su vecino y le vuela la cabeza literalmente. Me recuerda al último enfrentamiento de Van Helsing donde el prota finalmente se transforma y derrota al villano, solo para que después tenga que enfrentar a la chica, aunque con diferente destino. También he de adicionar que Cody en modo lobo, me recuerda un poco al licántropo visto en Invencible debido a que ambos portan un chaleco antibalas. Y para cerrar la nota, imagino que Lucy lo habrá detonado al bueno de Wesley, digo no solo le salvó la vida a ella y su hija, sino que el condenado está mamadísimo y ella lo termina mirando con ojos de cógeme. Bueno, eso sería todo por ahora. Yo soy Biom y me despido. Bye.